provincia de Entre Ríos, y allí la oposición de pensamientos y también de requerimientos, ¿no? Por parte de quien produce y quienes se pueden ver afectados justamente por una fumigación, por ejemplo. Estaba Nahuel Amore aquí con nosotros de la redacción ahora.com.ar para precisar, ¿no? ¿Qué es lo que indica esta ley que fue reglamentada? Sí, fue reglamentada el año pasado, de hecho, sí, prácticamente a mitad de año. Recordemos que la ley de buenas prácticas en materia de fitosanitario fue una ley que después de muchos años, que incluso la misma justicia provincial había instado a los gobiernos y a las legislaturas a aprobar una nueva ley después de más de 40 años. Finalmente, el año pasado no solo que se aprobó, sino que se reglamentó, es decir, la misma justicia pedía una ley porque ya existían estos conflictos en distintos puntos exactamente de la provincia. Sí. Y le pedía a los gobiernos y a las legislaturas aprobar una ley. Esta ley se avanzó después de un amplio debate de muchos sectores que opinaron y demás. Y una vez reglamentada, empezaron a suscitarse otros amparos que terminaron en la justicia. En Colonia Ensayo, en el loteo Tierra Alta 1, 2 y 3, fue el primero de los amparos, y después también en Aldea Salto, prácticamente estamos hablando aquí en el departamento Diamante, que nuevamente pusieron en cuestión la inconstitucionalidad, es lo que ellos plantean por parte de los amparos ambientalistas colectivos, de los artículos que refieren a las distancias, y ante esa situación las entidades del campo durante estas semanas se están reuniendo con legisladores provinciales, se están reuniendo con el gobierno provincial diciéndole: es necesario que defendamos esta ley, que durante todos estos últimos años hubo un debate por lo cual se terminó aplicando. Lo que no quieren es que nuevamente se vuelva a judicializar y estas distancias y demás generen una pérdida, dicen desde las entidades del campo, una pérdida de sectores productivos, entendiendo que ampliar las distancias implica de que grandes extensiones de tierra quedarían por fuera de la posibilidad de producción. De esta zona de exclusión que se le dice, donde no se puede fumigar. Donde no se puede fumigar. Respecto, de hecho, de la ley, establece no solo zonas de exclusión estrictamente donde no se puede fumigar, que son muy cortitas en cuanto a las distancias, define también dependiendo de la tecnología con la que se aplique. No es lo mismo una aplicación terrestre que una aplicación aérea, no es lo mismo utilizar drones que una avioneta. Es decir, son cuestiones muy específicas, pero los amparos que están siendo tratados en la justicia provincial y que ponen un poco en jaque esta ley, amplía de manera muy grande las distancias que establecen. Tierra Alta es un barrio privado. Tierra Alta es un barrio privado que pertenece a la jurisdicción de Colonia Ensayo, aquí en el departamento de Diamante. Aldea Salto también hay un amparo que se presentó en ese momento, sobre todo por fumigaciones con drones. Pero también es una zona residencial. Es una zona donde se realizan prácticas agropecuarias y en cercanías también de urbanizaciones que presentaron allí un amparo, sobre todo por la afectación para con una familia. Porque oportunamente había muchas presentaciones de escuelas, de establecimientos educativos rurales, no es el caso. En este caso es de familias y de la gente que vive ahí que advierte por las cuestiones ambientales. Lo que establecen esos amparos es distancias mucho mayores. Cuando se realice en zona terrestre con algún tipo de aplicación, 1095 metros. Cuando uno ve la ley, establece distancias entre 50 y 150 metros, dependiendo de la forma de aplicación, incluso con zonas de amortiguamiento, dice también la normativa, que se ponen en cuestión por parte de estos amparos que siguen estando en materia de la justicia para que lo defina. Y el otro punto es, respecto de las aplicaciones aéreas, una distancia de 3000 metros. ¿Qué es lo que dicen desde los sectores de las entidades del campo? La Bolsa de Cereal, el FARER, que es la Federación de Asociaciones Rurales, la Federación Agraria de Entre Ríos, vienen advirtiendo de que si nuevamente se pone en cuestionamiento la ley que fue aprobada y consensuada, se echa por tierra todo el debate, dicen ellos, que se dio en la legislatura, con la normativa y demás, que fue planteada. Hay un informe que llamó mucho la atención, que lo presentó la Bolsa de Cereales, que de hecho días atrás se reunieron con el mismo ministro Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos. Fue una reunión muy amplia, los productores ya vienen advirtiendo por la preocupación que tienen ellos y presentaron un dato que este informe se lo presentan a la justicia. Ellos se suman como amicus curiae, que técnicamente es cuando como una institución, digamos, se suman al planteo con un informe técnico en relación a esta medida que está siendo tratada en la justicia. Y ellos dicen que si se aplican las distancias
de restricción que establecen los amparos colectivos ambientales, claro, que piden los amparos. Dice que se pierden 33.700 toneladas, tanto de trigo o de maíz, de manera indistinta, teniendo en cuenta la rotación de los cultivos, y que esto significa 112.300.000 platos de comida perdidos por estas restricciones. Por supuesto que esta es una puja que vuelve a estar en el tapete, sí, donde lógicamente las distintas concepciones entran nuevamente en visibilidad, los amparos colectivos por parte de los sectores ambientalistas que advierten, sí, sobre todo por los efectos en familias. Salud, ¿no? La salud es particularmente. Exactamente. Y otro punto menor que vos bien marcaste, las escuelas rurales que también quedaron en el foco de atención en la provincia de Entre Ríos por casos de fumigaciones en otros años que generaron esta tensión entre sectores productivos respecto de las comunidades que viven en los alrededores. Lo cierto es que el tema está en el tapete, las entidades del campo piden defender la ley y desde los sectores ambientalistas hacen un uso también de las denuncias que reciben de familias, de escuelas, y que esto está dirimiéndose nuevamente en la justicia provincial, así en la Cámara. Sí, en situaciones donde se está dando ahora nuevos barrios privados, por ejemplo, en zonas rurales, donde antes había producción y ahora al estar justamente estas familias habitando el lugar, bueno, les genera la preocupación, entendemos, lógica. Exactamente, son puntos nuevamente que en la provincia de Entre Ríos, que es una de las provincias de mayor volumen productivo, termina impactando en qué se define que no, la letra de la ley, si establece o no, estas variaciones lógicas que tiene la geografía y las comunidades de la provincia que ponen en tensión y que, insistimos, la justicia lo está dirimiendo, las entidades del campo defienden por un lado la postura y distintas asociaciones ambientalistas interpelan de algún modo a la justicia que nuevamente pone el foco de atención respecto de las distancias. Gracias, Nahuel. Por favor. Ingresamos en ahora.com.